El profesor alienígena, de imponente estatura, se alzaba sobre los estudiantes mientras golpeaba con mucha atención y cautela con sus largos dedos segmentados el panel de control de su estrado flotante. Sus 4 ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en cada alumno. Algunos tenían escamas relucientes, otros poseían piel translúcida que palpitaba con una tenue luz, unos cuantos exhibían alas plegadas con cuidado sobre sus espaldas, mientras que otros carecían de extremidades visibles y dependían de apéndices similares a tentáculos para manipular objetos. Entre este grupo tan diverso, solo había un humano, Harry Lim. Estaba sentado cerca de la parte trasera del aula circular, con los brazos cruzados y la expresión inescrutable. El desafío de hoy pondrá a prueba algo más que su fuerza o inteligencia, anunció el profesor, con la voz resonando en la inmensa sala. Determinará su habilidad para anticipar, adaptarse y superar con ingenio a un oponente con el que no se puede razonar. Su mirada se posó en Harry por una fracción de segundo más que en el resto, antes de presionar un botón en su consola. De inmediato, una imagen holográfica cobró vida sobre el estrado, mostrando a una criatura esbelta de 4 patas, con una larga cola similar a un látigo, rasgos felinos afilados y penetrantes ojos plateados. Su oscura y tornasolada piel relucía con una cualidad casi hipnótica, realmente asombrosa, como si reflejara fuentes de luz invisibles. Los estudiantes murmuraron al reconocerla, algunos se removieron, incómodos. Esta, continuó el profesor, es la bestia Scream, originaria de las llanuras azotadas por tormentas en Raylos 4. Es una de las criaturas más escurridizas y peligrosas de la galaxia conocida. Su agilidad no tiene rival, y sus reflejos son casi instantáneos. No tiene depredadores naturales, y cada intento de domesticarla ha terminado en fracaso. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Su objetivo es sencillo, captúrenla. Un murmullo se propagó por la sala. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros susurraban posibles estrategias entre ellos. Harry permaneció en silencio. Había oído hablar de la bestia Scream antes, aunque solo de pasada. A diferencia de los demás, no temía el desafío, le resultaba sumamente intrigaba. El profesor movió la muñeca y el holograma se desvaneció. Sin armas, sin tecnología avanzada, solo pueden usar su inteligencia y trabajo en equipo. La criatura ha sido liberada en el campo de entrenamiento cerrado, detrás de este salón. Tienen 3 horas. Empiecen. Los estudiantes no perdieron el tiempo y corrieron con firme determinación hacia la salida, ansiosos por lograr la victoria antes que los demás. Harry los siguió con paso firme, sin prisa. Había aprendido hacía mucho que la paciencia a menudo ganaba las batallas antes de que siquiera comenzaran. El campo de entrenamiento era inmenso, un entorno cuidadosamente simulado para reproducir las llanuras rocosas de Raylos 4. Monumentales formaciones de piedra sobresalían del suelo en ángulos extraños, y una densa neblina cubría el terreno irregular, distorsionando la visibilidad. En algún lugar a lo lejos, se oyó un leve gruñido gutural, un aviso no de agresión, sino de cautela. La bestia Scream sabía que la estaban cazando. Harry observó cómo los otros estudiantes se dispersaban, cada especie aplicando su propia estrategia. Los reptilianos Kiens, conocidos por su camuflaje natural, se pegaban a las rocas, haciendo que sus escamas cambiaran de color para fundirse sin problema con el entorno. Los Airixians alados se elevaron en vuelo, escudriñando el suelo en formaciones cerradas, aprovechando su aguda vista para buscar movimiento. Los Senexians, cuyos cuerpos metálicos albergaban procesadores neuronales avanzados, se mantuvieron a distancia, calculando las posibles rutas de escape de la criatura. Harry suspiró. Exhaló un suspiro. Todo era demasiado predecible. Aquellas especies, pese a su evolución avanzada, seguían pensando de manera rígida. Confiaban en sus fortalezas naturales, sin considerar que la bestia Scream podría anticipar justamente esos métodos. De pronto, resonó un grito agudo. Uno de los Airixians se había lanzado demasiado cerca. En un parpadeo, la bestia Scream emergió de las sombras y arremetió con la cola. La fuerza del golpe envió al desafortunado estudiante a volar por el aire antes de estrellarse contra el suelo rocoso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la criatura volvió a desvanecerse en la neblina. Harry se agachó, escudriñando el entorno. No le interesaban las tácticas de fuerza bruta. Si esa criatura era tan inteligente como decía el profesor, la fuerza bruta no funcionaría. Necesitaba comprenderla, observar sus patrones, sus comportamientos, sus motivaciones. Mientras los demás seguían con la persecución, él se quedó quieto, escuchando y dejando que los sonidos del ambiente lo envolvieran, el crujir de las piedras sueltas, el ocasional roce de garras contra la roca, la respiración controlada y rítmica de un depredador al acecho. La bestia Scream no solo corría,
Estaba mirando, estudiando. Una ligera sonrisa se formó en la comisura de los labios de Harry. Ahora lo entendía. Esto no era solo un juego de persecución, era una prueba de paciencia y estrategia. La bestia Scream no sería atrapada, estaba esperando a que los cazadores se agotaran. Harry abrió su mochila y sacó una barra de ración, desenvolviéndola con cuidado, permitiendo que el aroma se esparciera en el aire. Si la criatura era tan perceptiva como él sospechaba, lo notaría. Pasaron varios minutos. Los demás estudiantes seguían con su infructuosa persecución, sin darse cuenta de lo que ocurría tras ellos. Entonces, un leve movimiento, unos ojos plateados brillaron en la neblina. Harry se mantuvo inmóvil, sin emitir sonido ni alterar su postura. La criatura dio un paso cauteloso, dilatando las fosas nasales para captar el olor desconocido. Otro paso más. Harry partió un trozo de la barra de ración y lo colocó a su lado en el suelo. No lo arrojó ni lo ofreció de forma directa, simplemente lo dejó allí, como si no le importara si la criatura lo tomaba o no. Un instante de vacilación y luego, con una gracia casi hipnótica, la bestia Scream acortó la distancia. Olfateó la ofrenda y la engulló de un solo movimiento rápido. Harry exhaló con calma, la criatura ya no huía, lo observaba, lo evaluaba. Y por primera vez, el cazador había dejado de ser la presa. Harry permaneció completamente quieto, respirando de forma controlada mientras los ojos plateados de la bestia Scream seguían fijos en él. La criatura ya había tomado el primer trozo de comida, pero todavía no decidía qué pensar de él. Su cuerpo estaba en tensión, listo para huir ante cualquier muestra de hostilidad. Harry sabía que cualquier movimiento brusco la haría regresar a la neblina y este frágil momento de conexión se perdería. Necesitaba mantener su atención y demostrar que no representaba una amenaza. Los sonidos lejanos de los demás estudiantes resonaban por el terreno rocoso, gritos, pasos apresurados, el ocasional gruñido de frustración de quienes habían subestimado la velocidad de la criatura. Ninguno estaba cerca, estaban demasiado ocupados persiguiendo sombras y agotándose en un juego que no podían ganar. Harry sabía que la bestia Scream también estaba consciente de ellos, había aprendido a anticipar a los cazadores mucho antes de este desafío. Con lentitud, partió otro pedazo de la barra de ración, sosteniéndolo flojamente entre los dedos antes de colocarlo con suavidad en el suelo frente a él. No hizo gestos directos ni intentó atraer a la criatura. La bestia Scream movió las orejas, observándolo con una inteligencia aguda, y luego se acercó. Sus pasos eran pausados y deliberados mientras avanzaba, su cola se mantenía apenas sobre el suelo, balanceándose ligeramente con cada movimiento cuidado. La criatura bajó la cabeza, volvió a olfatear el aire, y con cautela, tomó la segunda ofrenda. Esta vez no retrocedió de inmediato. Masticó mientras observaba a Harry con una expresión que él solo podía describir como curiosidad. Esperó. Apresurar las cosas lo arruinaría todo. Necesitaba que la bestia Scream diera el siguiente paso. La criatura dio otro paso hacia él. Seguía cautelosa, pero la tensión en su cuerpo había disminuido. Se había dado cuenta de algo, Harry no era como los demás. No la perseguía ni la trataba como un trofeo a conseguir. Esa diferencia, por pequeña que fuera, lo había cambiado todo. Harry volvió a hurgar en su mochila, pero esta vez, en lugar de otro pedazo de comida, sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Lo colocó a su lado y lo fue desenvolviendo con cuidado, revelando tiras de carne seca. El aroma invadió el aire de inmediato, mucho más intenso que el de la barra de ración insípida. Las orejas de la bestia Scream se alzaron, y su cuerpo se inclinó un poco hacia adelante antes de contenerse y quedarse inmóvil. Este era el momento que Harry había esperado. No le ofreció la carne de inmediato, en cambio, dejó que la criatura decidiera. Sabía por experiencia que la manera más rápida de perder la confianza era forzar un acercamiento. La bestia Scream necesitaba creer que tenía el control. Pasaron minutos. Los músculos de la criatura se estremecían con indecisión. Nunca había encontrado algo así, una presa que no huía, un cazador que no perseguía. Era algo fuera de su experiencia. Luego, con cautela, volvió a agachar la cabeza para olfatear la carne seca. Vaciló un instante, y entonces tomó la primera tira con sus dientes afilados. Esta vez, mientras masticaba, su postura cambió. Ya no parecía lista para escapar al menor indicio, en cambio, se la veía pensativa. Harry observó cómo la bestia terminaba la carne, lamiéndose los labios antes de alzar la cabeza y cruzar nuevamente la mirada con él. La aguda inteligencia en sus ojos había cambiado, ya no solo lo evaluaba, sino que lo contemplaba. Entonces, para sorpresa de Harry, la bestia Scream dio otro paso al frente. Ya estaba lo bastante cerca como para que él apreciara los finos detalles de su pelaje, el leve ondular de sus músculos al moverse.
Ya no solo toleraba su presencia, estaba decidiendo conscientemente quedarse. Ese fue el gran avance. Un susurro en la distancia rompió el momento de calma. Alguien se acercaba con paso rápido. Harry supo de inmediato que, si los demás veían a la bestia Scream junto a él, lo estropearían todo. Bastaría un solo gesto agresivo para que volviera a huir. Exhaló despacio, manteniendo el cuerpo relajado. La criatura movió las orejas al percibir la presencia que se acercaba, y por un instante Harry pensó que saldría corriendo. Pero no lo hizo. En su lugar, giró la cabeza hacia el ruido, entrecerrando sus ojos plateados mientras observaba a la figura que llegaba. La bestia Scream ya no se limitaba a reaccionar, estaba tomando una decisión. Y Harry comprendió con un escalofrío de emoción que ya no era solo un observador, se estaba convirtiendo en parte de la cacería. El instante se prolongó, frágil como un hilo de seda, mientras la bestia Scream permanecía inmóvil junto a Harry. Había tomado una decisión, no huir ni atacar, sino quedarse. Él percibía el cambio en la postura de la criatura, la forma en que su respiración se había calmado. Sus músculos ya no se tensaban esperando escapar. Estaba consciente de la figura que se acercaba, igual que él, pero algo había cambiado. No solo reaccionaba, estaba esperando. Harry giró un poco la cabeza, cuidando de no hacer movimientos bruscos, y dirigió la mirada al sendero rocoso que conducía hacia ellos, donde el ruido de pasos apresurados resonaba contra las formaciones de piedra. Fuera quien fuese, no trataba de ser sigiloso, avanzaba con determinación y frustración, como si la persecución le hubiese agotado la paciencia. Una sombra se movió en la neblina antes de que apareciera un estudiante Clixian, de rasgos reptilianos, tensos por el cansancio y la irritación. Sus escamas oscuras relucían con la humedad, y sus ojos dorados y penetrantes examinaban el terreno. Respiraba con dificultad, y sus manos con garras se tensaron al detenerse en seco ante la escena. Su mirada se posó en la bestia Scream, y su postura cambió al instante, la fatiga se desvaneció, reemplazada por una concentración intensa. No parecía notar a Harry, que estaba a solo unos pasos. Lo único que veía era a la criatura, inmóvil y al alcance. Su respiración se aceleró, una señal sutil de excitación o quizás desesperación. Harry pudo ver cómo la decisión se formaba en la mente del Clixian antes de que éste se moviera. Aquella era una oportunidad que no iba a desperdiciar. Entonces, demasiado rápido para dudar, el Clixian se lanzó al ataque. La bestia Scream reaccionó al instante, un destello de músculos en movimiento. Se retorció con agilidad, su esbelto cuerpo escabulléndose fuera del alcance antes de que las garras pudieran atraparla. No se retiró por completo, en cambio, adoptó una postura baja, con los ojos plateados entrecerrados mientras estudiaba a su posible captor. Harry sintió como el momento se quebraba, como una rama astillándose. El delicado equilibrio que había construido se desmoronaba. El Clixian, ajeno a la tensión que palpitaba entre los tres, siseó con frustración. Ajustó su postura, preparándose para otro intento. Harry se movió antes de pensarlo, se incorporó con lentitud, colocándose deliberadamente entre el Clixian y la bestia. Mantuvo las manos a los costados, en una postura nada amenazante, pero su intención era inconfundible, no iba a permitir que eso sucediera. El Clixian se quedó inmóvil, sus ojos dorados se posaron en Harry como si lo viera por primera vez. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y luego se tornó más fría y calculadora. «¿Qué estás haciendo?» Su voz era baja y áspera por el esfuerzo. Harry no respondió de inmediato, mantuvo la mirada firme, sintiendo la presencia de la bestia Scream justo detrás de él. No había huido, y eso significaba algo. «No puedes perseguirla así», dijo Harry al fin, con un tono sereno. «No funciona de esa manera». El Clixian frunció el ceño. «¿Crees que la entiendes?» Harry exhaló por la nariz. No tomó el desafío, no le interesaba demostrar nada en una discusión inútil. No estaba allí para eso. «Sé que si lo intentas de nuevo, se irá», respondió sin rodeos. La cola del Clixian se agitó, señal de irritación. Cambió el peso de su cuerpo, sopesando su siguiente movimiento. Podía volver a intentarlo, ignorar a Harry e intentar capturar a la criatura de nuevo, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera la certeza en la voz de Harry o el hecho de que la bestia Scream no había salido corriendo en el instante en que él se interpuso. Fuera lo que fuese, el Clixian vaciló. Y en esa vacilación, la bestia Scream tomó su propia decisión, avanzó. Harry no se giró, para no arriesgarse a romper el frágil momento que volvía a formarse, pero lo sintió, el leve cambio en el aire cuando la criatura se acercó, no alejándose hacia la neblina, sino acercándose a él. El Clixian también lo notó, su expresión se alteró y algo indescifrable pasó por su mirada. Exhaló con fuerza y dio un paso atrás con lentitud.
Bien, murmuró, con la voz cargada de frustración. Veamos cuánto dura. Con esas palabras, se giró y se internó en la neblina. El silencio envolvió el paisaje rocoso. Harry siguió inmóvil, su pulso estable a pesar de todo lo ocurrido. Esperó, sintiendo la presencia de la bestia Scream a su lado. Luego giró la cabeza lentamente. La criatura estaba a solo centímetros de él, observándolo con esos ojos plateados, inescrutables pero cargados de algo distinto, comprensión, tal vez, o algo parecido. Harry jamás había sentido algo así, pero supo en ese momento que había ganado algo muy raro, la confianza de una leyenda. Harry se mantuvo quieto, respirando de forma lenta y constante mientras sostenía la mirada de la bestia Scream. La criatura no retrocedió ni se estremeció. Sus ojos plateados brillaban en la penumbra, reflejando algo más que simple curiosidad. Había tomado la decisión de quedarse, y esa decisión tenía importancia. El aire entre ambos estaba cargado de un entendimiento tácito, una conexión frágil pero innegable. Los sonidos de la persecución lejana empezaban a desvanecerse. Los demás estudiantes seguían allá afuera, todavía cazando, pero ninguno había llegado tan cerca como Harry. Se agotaban corriendo en círculos, persiguiendo algo que nunca podrían atrapar. Mientras tanto, la bestia seguía allí, no porque hubiera sido capturada, sino porque ya no veía razón para huir. Harry exhaló lentamente, procurando no perturbar la quietud. Sentía la tensión en los músculos de la criatura, la forma en que seguía lista para huir ante cualquier indicio de amenaza. Pero ahora esperaba, observándolo, valorando qué sucedería. Harry cambió un poco su peso, para ver la reacción. Las orejas de la bestia se movieron, pero no se apartó. Él dio un pequeño paso atrás, solo lo suficiente para darle espacio. La mirada de la criatura lo siguió, pero no avanzó. Estaba cómoda donde estaba. Esa fue la confirmación que Harry necesitaba. Bajó la mano con lentitud y sacó otra tira de carne seca de su mochila. Las fosas nasales de la bestia Scream se dilataron ante el olor, pero no se abalanzó. No estaba desesperada ni muriendo de hambre, estaba pensando. Harry se agachó, cuidando que sus movimientos fueran deliberados. Extendió la mano con la palma hacia arriba, sosteniendo la ofrenda, pero sin forzar la situación. La cola de la bestia se balanceó con un leve vaivén, lento y medido. Dio un paso hacia él, luego otro, hasta que la distancia desapareció. Harry sintió el calor de la respiración de la criatura cuando ésta bajó la cabeza a olfatear la comida, sopesando la situación. Sus orejas se movieron de nuevo, como si escuchara algo invisible, y entonces, con movimientos precisos y cuidadosos, tomó la carne de su mano. Harry permaneció inmóvil mientras la bestia Scream masticaba. Esto era distinto a lo anterior, no solo aceptaba comida, lo reconocía a él. La bestia tragó y alzó la cabeza, volviendo a clavar en él sus ojos plateados, y esta vez había algo más profundo en ellos, no solo reconocimiento, sino algo cercano a la expectativa. Entonces, para su silenciosa sorpresa, la criatura dio otro paso hacia él. Ahora estaba lo bastante cerca como para que él apreciara los detalles de su pelaje, la forma en que cada hebra brillaba con un fulgor casi líquido. Estaba hecha para el sigilo y la velocidad, pero en ese momento permanecía quieta, eligiendo quedarse a su lado. Algo cambió en el ambiente. La bestia se movió, pero no para alejarse. Se agachó levemente, ajustando su postura, con la cola enroscándose alrededor de sus patas. No se estaba yendo, se estaba acomodando. Harry sintió algo profundo en el pecho, algo poco común. Había visto animales domesticados en la tierra, había presenciado cómo se construía la confianza con el tiempo. Pero esta no era un animal domesticado, era un depredador que nunca antes había sido domado ni comprendido, y sin embargo, allí estaba. Un susurro a lo lejos los alertó a ambos. Las orejas de la bestia Scream se alzaron y su cuerpo se tensó, pero no huyó. Harry giró la cabeza para escuchar. Alguien estaba cerca, moviéndose con cuidado. Él sabía que el momento no duraría para siempre, tarde o temprano, otros los encontrarían, y eventualmente el profesor daría por concluida la prueba. Pero en este instante, Harry tenía una certeza absoluta. Él no había atrapado a la bestia Scream, ella lo había elegido a él. Harry se quedó inmóvil mientras la bestia Scream se movía a su lado. Sus músculos seguían tensos, pero ya no listos para huir. El instante de quietud se prolongó, cargado de un entendimiento silencioso. Él había esperado que la criatura saliera corriendo ante la cercanía del peligro, para volver a la seguridad de la neblina y desaparecer de nuevo. Pero no lo hizo, se quedó. Había elegido confiar en él, y esa confianza era algo que no pensaba traicionar. El susurro distante se hizo más notorio. Quien se acercaba lo hacía con una precisión cuidadosa, ya no corría a ciegas por el terreno.
Las orejas de la bestia Scream se inclinaron hacia el sonido, y sus ojos plateados se entrecerraron mientras miraba al intruso invisible. No mostraba miedo, pero sí estaba alerta, esperando ver cómo reaccionaría Harry. Harry exhaló con lentitud y giró la cabeza apenas, divisando la silueta que se acercaba a través de la neblina. Era el profesor. El imponente alienígena avanzaba con una facilidad calculada, su mirada múltiple abarcando todo el claro y captando cada detalle. Sus dedos alargados se estremecieron ligeramente mientras ajustaba los controles del dispositivo en su muñeca. ¿Había estado observando todo el tiempo? Por supuesto que sí. Harry no se movió ni habló, dejando que el momento se desarrollara. El profesor se detuvo a unos cuantos pasos, fijando primero la mirada en Harry y luego en la bestia Scream que se mantenía a su lado. No cabía duda de lo que había sucedido, la criatura no había sido capturada ni sometida, había tomado una decisión por sí misma. Durante un largo rato, el profesor no dijo nada. Finalmente, emitió un hondo zumbido reverberante, algo parecido a la diversión. Fascinante, murmuró, con un matiz en la voz que resultaba indescifrable. Verdaderamente fascinante. Harry se mantuvo en silencio. No hacía falta explicarlo, la evidencia estaba junto a él, viva y respirando, con el pelaje ondulándose en cada inhalación pausada. El profesor tecleó una secuencia en su dispositivo de muñeca, y un suave tono resonó por el paisaje rocoso, la señal de que la prueba había terminado. A lo lejos, los sonidos de la persecución se desvanecieron mientras los demás estudiantes detenían su búsqueda frenética. Pronto se darían cuenta de que el desafío había finalizado, de que la bestia Scream había sido capturada, aunque no de la manera que ninguno de ellos había imaginado. El profesor entrelazó las manos a su espalda, volviendo a posar la mirada en Harry. Dime, dijo, con un dejo de curiosidad, ¿sabías que sucedería esto? Harry lo miró con firmeza. No, admitió, pero lo esperaba. El profesor dejó escapar otro leve zumbido, su expresión enigmática. La esperanza, reflexionó, una cosa extraña en la que apoyarse cuando se enfrenta a una tarea imposible. Inclinó la cabeza apenas, con un destello en sus ojos a la escasa luz. Y, sin embargo, parece que esa esperanza te ha otorgado algo que nadie más ha logrado. Harry miró a la bestia Scream, a la forma en que seguía a su lado, sin la tensión rígida de un animal listo para escapar. No la había conquistado ni dominado, simplemente le había dado la opción de quedarse, y ella lo hizo. El profesor exhaló, como si hubiera llegado a una conclusión silenciosa. Luego dio un paso atrás con lentitud. Ven, dijo. Es hora de regresar. Harry esperaba que la bestia Scream se fuera entonces, desapareciendo en la neblina como tantas veces antes. Pero no lo hizo, se quedó a su lado, observando, esperando. Harry vaciló un instante y luego dio un paso al frente. La bestia lo siguió. Los ojos del profesor mostraron un brillo indescifrable antes de que se volviera y comenzara a caminar de regreso a la instalación principal. Harry se puso en marcha tras él, con la bestia Scream moviéndose con fluidez a su lado. Al aproximarse al límite del campo de entrenamiento, aparecieron los demás estudiantes. Sus rostros mostraban expresiones que iban de la confusión a la frustración, algunos susurraban entre ellos mientras contemplaban la escena. Ninguno se dirigió directamente a Harry, pero sus miradas se desviaban una y otra vez hacia la criatura que caminaba a su lado. El profesor se detuvo en la entrada de la instalación y se volvió una vez más hacia Harry. «Comprendes, por supuesto», dijo, con voz calmada pero firme, «que esto no tiene precedentes». Harry asintió. Lo sabía. Nadie había domesticado jamás a una bestia Scream, nadie había ganado su confianza, mucho menos caminado junto a ella como si fuera un compañero en vez de un animal salvaje. El profesor lo observó por un momento más, luego inclinó ligeramente la cabeza. Muy bien, dijo. Parece que has redefinido los parámetros del éxito. Con eso, hizo un gesto para que Harry entrara. La bestia Scream vaciló solo un instante antes de pasar con él. Las puertas se cerraron tras ellos, acallando los murmullos atónitos de los estudiantes que seguían afuera. Harry no sabía qué vendría después, no sabía qué significaba esto para él, para la criatura que había decidido quedarse a su lado o para las expectativas que se habían hecho añicos con este solo acto de confianza. Pero estaba seguro de una cosa, esto era solo el principio. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia,
o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.